En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. La palabra chucu chucu va a tener un valor muy especial. Es una onomatopeya. Los niños pequeños, cuando oyen esta música, tienen las manitos preparadas para hacer así. Los Falcons eran tan buenos que es el único grupo de todos los que tuvimos acá que grabó para la RCA Víctor. En esta época de festividades y de encuentros familiares, hay un elemento reiterativo que nos integra como antioqueños y que, sin importar nuestra edad, nos remite a un encuentro de generaciones y escenarios familiares y fiesteros, el chucu chucu. En esta emisión de Contraseña, les presentaremos un recuento de los resultados de una de las investigaciones más alegres que se han llevado a cabo en la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, la arqueología del chucu chucu. Cuando el chucu chucu se vistió de frac es un documental que realizó el ITM y que se presenta en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. A continuación, los invitamos a ver la primera parte de este trabajo, que se enfoca en los orígenes y trascendencia de una de las revoluciones musicales más grandes de Colombia. El maestro Fruco coge la música paisa nuestra, que le decíamos la música caliente, y él le pone frac y junta Afrosound. El origen a nivel práctico del chucu chucu o el llamado sonido paisa tropical bailable data de los principios de la década de los años 60 con una expresión espontánea de una serie de jóvenes músicos, muchos de ellos autodidactas, algunos formados académicamente en la música, que deciden integrar a sus repertorios musicales una serie de ritmos bailables costeños. Vamos todos a cantarla y a gozarla como es, porque la cumbia está buena y el ritmo de actualidad. El chucu chucu, como género musical que hace parte del sonido paisa, música tropical antioqueña, lo podemos dividir en tres fases o tres partes, teniendo en cuenta que en las primeras dos fases aún no se denominaba chucu chucu y solo es desde la tercera que se denomina así. Eso se inició en 1957 con un conjunto llamado Los Teenagers, pero después de ese conjunto aparecieron aquí en nuestro medio los Falcons, los Black Star, los Golden Boys. Que es donde apenas se está depurando esa forma de traducción de la influencia o la impronta de Lucho Bermúdez y los bailes de cumbia Big Band o de porro Big Band que él había impuesto en Medellín. Los Claves, los Éxitos, los Monjes, los Rockets, la orquesta New Star Club, el conjunto Miramar, el sexteto Miramar, los Hispanos, los Graduados, los Bestiales. Esa primera época vemos que todavía los grupos son muy diletantes en cuanto a lo que quieren hacer. Los teenagers, por ejemplo, tocan rock and roll, tocan twist, música italiana, por ejemplo, y después se deciden a hacer música tropical. Y empezaron a surgir, gracias a la influencia extranjera de aquel cuento del gogó, del yeyé, hicimos una serie de grupos en Medellín tropicales con esa influencia y con nombres muy extranjeristas.
Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Ahí viene la plaga. Y esos grupos fueron la base y como el laboratorio para quienes se convirtieron posteriormente en los grandes intérpretes de la música tropical. Pero eso era lo que se bailaba en Medellín. Aparece primero un grupo muy especial que son los Teenagers. Empiezan a ejecutar música internacional, sobre todo música italiana, algo de rock and roll, twist, y después empiezan a integrar en sus repertorios la música tropical bailable. Y es que los Teenagers tocaban casi todos los ritmos americanos. Yo diría que todos, pero si ellos tocaban un mambo, era un mambo. Y si tocaban una guaracha, era una guaracha. Y un merengue dominicano, era un merengue. Y un porro colombiano, era un porro. Digamos que esa primera formación tiene unos personajes muy importantes para el devenir de la música que entenderemos después como Chucu Chucu. De los Teenagers salen nada más y nada menos que su majestad el show, Gustavo el Loco Quintero. Aníbal Ángel, un excelente pianista formado en el exterior. Va a estar Juan José Vélez, también guitarrista, uno de los primeros que ejecutó guitarra eléctrica para la música tropical bailable. Después entra Francisco Zapata y arman un convito de muchachos con inquietudes musicales que empiezan a ser reconocidos de un momento a otro por la juventud y se vuelven en un fenómeno. Cuando regresemos de la siguiente pausa, continuaremos con esta exquisita búsqueda de los antecedentes de la música popular antioqueña. Vamos todos a cantarla y a gozarla como es. La arqueología del Chucu Chucu es el nombre que le dio el docente de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, Juan Diego Parra, a una investigación que a la vez es una búsqueda de los ritmos que identifican la cultura paisa. En esta emisión de Contraseña, les estamos presentando un recuento de los aspectos más importantes de esta investigación. La primera presentación pública de los Teenagers en la Biblioteca Pública Piloto. Y eso se fue toda la juventud de Medellín a ver los Teenagers. Por otra razón también, los Teenagers tocaban rock and roll. Acababa, en ese tiempo estaba Elvis Presley en todo su furor, Bill Haley y sus Cometas, Paul Anka, todo esto, y entonces ellos tocaban esa música. Y Gustavo Quintero, que no sabía idiomas, César Giraldo le copiaba las canciones. Para cantar al Dilá, César Giraldo se la copió en italiano y Gustavo la cantó muy sabroso. Para cantar las melodías de Elvis Presley, aquel se las copiaba y él las interpretaba. Entonces eso era sensacional. Y de pronto fueron entrando grupos jóvenes comandados por aquel sin igual Gustavo Quintero, que es uno de los generales. Gustavo Quintero con los Teenagers hicieron El Gordo y un éxito bien resonante, La Cinta Verde. Ay, la cinta verde, la rosa roja, entre dos cosas se harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. Ellos influencian una serie de grupos que vendrán después, entre ellos los Falcons, liderado por Miguel Velázquez, un grupo muy interesante, al cual pertenece también Jorge Juan Mejía, tiempo después. De los Falcons sale Jorge Juan Mejía, y Jorge Juan Mejía en compañía de Óscar Giraldo arman Los Claves. Yo era el baladista, pues por la voz, siempre me he considerado baladista, pero Humberto Moreno le dio por arrimarse el micrófono y decir, canta tú ese tema, y ese tema no era nada menos que Los Novios. Entonces yo le dije, pero yo soy el baladista, y cántalo, y canté Los Novios y eso gustó. De ahí en adelante empecé a grabar música tropical ya. Grabé con Los Claves, estuve 2 años. Los Falcons eran tan buenos
que es el único grupo de todos los que tuvimos acá que grabó para la RCA Víctor. Grabar para la RCA Víctor era grabar para lo máximo que había en ese tiempo. Ahí grababan en los grandes tenores, los grandes duetos, tríos, orquestas, en fin. Don Antonio Fuentes López es el hacedor y pionero de la música tropical colombiana. Una pequeña reseña de don Antonio es de que los padres lo enviaron para Filadelfia, Estados Unidos, a que estudiara química, porque ellos eran propietarios de un laboratorio llamado Laboratorio Fuentes. Habían 2 remedios para todos los males, y era el jarabe antitísico Fuentes y el jarabe de penca sábila. Don Antonio enviaba a sus vendedores en burro para Sincelejo, para todos esos pueblos, y ellos iban vendiendo esos 2 jarabes que quitaban todas las enfermedades. No había tanta competencia, las farmacias no tenían tantos productos, y el señor llegó a Filadelfia y le gustó fue la música, y de Filadelfia trajo micrófonos, consolas, y los papás creyendo que venía con probetas y un poco de circunstancias de química, y no, llegó para poner la emisora Fuentes. El mismo Miguel Velázquez, fundador de los Falcons, pertenece a otro grupo posterior a los Teenagers, que son los Golden Boys, que es un grupo liderado por los hermanos Garcés. Los Golden Boys tenían el guitarrista puntero máximo de todos esos conjuntos, que fue Pedro Jairo Garcés. Pedro Jairo Garcés y su hermano Guillermo fundaron ese conjunto en el barrio Buenos Aires. Y Pedro Jairo fue tan bueno que hizo alrededor de 10 long plays, él solo tocando su guitarra eléctrica, porque es que Pedro Jairo, además de compositor, era un guitarrista extraordinario. Pedro Jairo es quizá el gran guitarrista de la música tropical bailable de Colombia, que de una manera muy interesante logra integrar esos pulsos rítmicos impuestos por Guillermo Buitrago en la música parrandera antioqueña. Eso es otra cosa interesante con el influjo para el chucuchuco, y es que tiene mucho que ver con la música campesina parrandera, música de baile, que está ligada a la herencia que nos quedó de Guillermo Buitrago cuando empezó a gustar en el interior colombiano, que es un tipo de vallenato con guitarra que se ajustaba mucho a la música de trío. Él marcó una época con su guitarra, su modo de interpretarla, ya que era algo diferente a los guitarristas que vean en los conjuntos de esa época. Para mí fue un virtuoso de la guitarra y siempre fue como mi fuente de inspiración. En esos años empieza a formarse un conjunto en San Joaquín que era dirigido por 2 hermanos, que eran Jairo y Guillermo Jiménez, con Jaime Uribe, que acababa de llegar al barrio, pero estaban también con el Chengue, Ramiro Velázquez, que tocaba la batería, Gabriel Pisano, que tocaba la tumbadora, y un hermano de Gustavo Quintero, que era Gilberto Quintero. Fueron a grabar, no los aceptaron, pero cuando Gilberto dijo que era hermano de Gustavo, le dijeron, vea, si usted nos trae a Gustavo aquí a grabar, le grabamos a la hora que quiera. Grabaron 4 temas, eso no le gustó a nadie. Ese conjunto ya se llamaba Los Hispanos. Entonces, viendo esta situación, creo que fue el maestro Gabriel Uribe, el padre de Jaime Uribe, que era uno de los saxofonistas, quien les dice, muchachos, es que ustedes tienen que conseguir un arreglista. Eso no se toca así. Hay una persona que le marca a uno
cuál es el estilo, cómo debe tocar, aquí van los saxofones, allí entra el bajo, consigan un arreglista y hablan con un señor muy importante para la música en Antioquia, un señor amable, querido, barranquillero, maravilloso, llamado Enrique Aguilar. Y Enrique sabía que ellos no eran grandes músicos, concertistas, sino que eran unos músicos normales, estudiantes, el que más era estudiante del conservatorio, los otros eran empíricos y en fin. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Hacerles unos arreglos como para ellos, simples. Es que las timbaletas van de aquí de esta manera y no hay que cambiar más. La tumbadora va de esta manera y no hay que cambiar más. Los saxofones entran aquí, no hay que hacer armonías raras ni nada de eso. La guitarra eléctrica no tiene que haber muchas figuras, sino ir acompañando y cuando sea entra la guitarra. Pero no hay que hacer nada raro, estos son arreglos sencillos. Lo primero que la grabaron fue Quinceañera y Fantasía Nocturna. Y graban ese par de temas y eso salió disparado en todo el país. Y ahí mismo produjeron un long play que se llama De Película. Una noche me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Cuando regresemos de la siguiente pausa, continuaremos recorriendo los aspectos más importantes de la historia de la revolución musical antioqueña, llamada posteriormente Chucu Chucu. En esta emisión de Contraseña, les estamos presentando un recuento de la historia de la música que suele acompañar en nuestro país las festividades navideñas, apodada Chucu Chucu, y que tiene origen en Medellín. Es un tema que abordamos por medio de una investigación desarrollada en la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, llamada La Arqueología del Chucu Chucu. Hay una segunda fase del Chucu Chucu que es donde se conforma propiamente el estilo, donde los personajes más importantes van a ser los personajes y grupos más importantes van a ser los hermanos Jiménez con los hispanos y los graduados con Gustavo Quintero, quien también perteneció a los hispanos. Aquí va a haber una modulación muy especial. Si en la primera época los pianos y las guitarras van a tener una importancia fundamental, en la segunda época van a ser los bajos, el pulso cardíaco que marcan los bajos y que van a consolidar una especie de discurso urbano con tintes campesinos, que es propiamente lo que en la tercera época se va a denominar Chucu Chucu. Ya estos grupos, como los hispanos, los claves, los monjes, tienen un poquitico más sabor a orquesta. Los otros eran un conjunto acompañado con guitarras eléctricas, donde se escuchaba mucho o se disfrutaba mucho del twist, de la pachanga. Esta época va a ser tan importante que va a generar imitaciones no solo en otras regiones de Colombia, sino en el exterior. Entonces va a haber una serie de grupos ecuatorianos, peruanos y venezolanos que van a adaptar no solo el formato de los grupos antioqueños de esta segunda etapa del Chucu Chucu, sino que van a tratar de administrar los repertorios que muchos de los grupos no grababan en ese entonces. Esos arreglos que les hizo Enrique fue los que determinaron el sonido paisa. Ahí es que aparece el sonido paisa, ese sonido de los hispanos, con esos saxofones, con esa guitarra, con un cantante espectacular, que era el loco Gustavo Quintero, y fuera de eso con el bajo de Jairo, que era un bajo canzón. Tum, 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 o tum, 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 tum. Ante la cinta blanca con la que adornas tu cabellera, ante la cinta blanca que te compré aquella primavera, ante en la cabeza, linda princesa, dueña de mí.
y ese pulso del bajo va a definir también el pulso cardíaco de la música chucu chucu. Pues un bajo que obliga a bailar muy cerrado y casi que a un pulso de la música campesina. Pero ese bajo sencillo, todos los arreglos sencillos determinaron el sonido paisa, y el sonido paisa entonces fue tomado después por los graduados y por los claves y por los éxitos y por los rockets y por los monjes y todos esos conjuntos que aparecieron después, y entonces aparecen los beatbox allá en Bucaramanga, y eso es sonido paisa, y entonces aparecen también los univox en Bogotá y es sonido paisa, y aparecen los Bobby Saucer en Palmira y es sonido paisa, y aparece Alirio y sus Inquietos en Pereira y es sonido paisa, y el sonido paisa empieza a generalizarse. Entonces estos grupos hacían que el chucu chucu se sienta de una manera tan especial. Es más, los niños pequeños cuando oyen esta música tienen las manitos preparadas para hacer así. Y nadie les dijo, sienten esa música porque a través del genoma es una costumbre. Pero nosotros sembramos una semilla grande de lo que es la música tropical por el estilo de nosotros. Y los hispanos se vuelven figuras en todo el continente y así marchan mucho tiempo, pero un día cualquiera, Gustavo Quintero con otros compañeros se separa de los hermanos Jiménez y salen los graduados, y los graduados salen con más fuerza todavía que los hispanos, y los graduados se presentan en todas las ferias del país, y los graduados inundan de música Colombia, y este es Gustavo Quintero con los graduados, y esto es un clásico, se llama La Cumbia Negra. Ya vienen todos los negros bailando su bamboleo, ya vienen y van gritando con las espermas en los dedos, con el polvo que levantan va formándose una nube, y en sus espaldas mulatas se ve la fiebre que sube. Con los graduados ya sí es la apoteosis, ya casi que es el estado de maduración del sonido paisa, y que va a llevar a que se genere una animadversión regional, sobre todo en el Valle del Cauca. En Cali llega una cantidad de gente de radio que le dio a Cali el nombre de la ciudad donde solamente gustaba salsa. Y el salsero siempre ha mirado por encima del hombro la música tropical. Entonces, de una manera despectiva, se expresaban al chucu chucu. Hasta tal punto que un movimiento intelectual de jóvenes de los años 70, cuyo vector más importante es Andrés Caicedo, deciden que la música antioqueña es vulgar, no los representa a ellos y tampoco representa a Colombia. Hacen una demarcación clara entre la música elegante de los años 50, producida por Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Edmundo Arias, etc. Esa distinción la hacen clara de la música antioqueña. Odian, a más no poder, a Gustavo Quintero. Era casi un veto lo que tenían nuestras orquestas en esas emisoras. Y yo creo que lo de chucu chucu era por tener tan marcados ciertos instrumentos como el güiro, la guira, como tener la percusión tan marcada, y no solamente fue el chucu chucu como lo pusieron, un día lo pusieron raspa. Pero el problema realmente que nos convoca para entender por qué el género se llama chucu chucu es precisamente Cali, porque fue desde Cali desde donde vino como una especie de bautismo de tipo adánico, casi bíblico, al género, el sonido paisa, que se le denomina chucu chucu. La palabra chucu chucu va a tener un valor muy especial, es una onomatopeya que lo que quiere decir expresivamente es como una especie de emulación del sonido producido por el instrumento raspador de la música tropical, sobre todo de la herencia antillana, que es el güiro. A mí me tocó ir a hacer el preámbulo promocional de un artista salsero a Cali, y tenía que visitar
mucho las discotecas de Cali. Y había algo muy curioso, yo le decía a mis compañeros los promotores, había algo muy curioso, ponían salsa y salsa, el DJ, salsa, y para darle un descanso a los salseros ponían Palmira Señorial o Mi Cali Bella de la Villos Caracas, y usted escuchaba el caer de las botellas, el correr de los taburetes, la gente desesperada por poder salir a la pista para poder bailar ese tema. Eso va apagando con la venida de nuevos ritmos, de nuevos cantantes, se ha apagado mucho y es una lástima porque yo digo que esa música tenía armonía, poesía, orquestación, ritmo, tenía de todo. Pues, y uno de los ejemplos que pongo que me acuerdo fácil es Lamento Náufrago. Sobre la arena mojada bajo el viejo muelle la besé con honda pasión. Lo que pasa en los años 70 es muy sintomático también porque la industria discográfica ya había abusado demasiado del género, lo había sobreexpuesto y había tenido muy pocos controles a nivel a nivel patrimonial y cultural. Entonces se producía una cantidad de piezas sonoras, que determinaban digamos una ligereza en los controles a nivel de calidad estética. Además, unas exigencias de la industria para vender siempre sobre la misma fórmula, que privó que los grupos siguieran siendo estimulados para la creación. Aparte, es cierto que para los años 70 ya la hegemonía iba a ser de la salsa. En la próxima emisión de Contraseña continuaremos con la segunda parte de este apasionante recorrido por la música antioqueña y les hablaremos del regreso de una de las agrupaciones más relevantes del sonido paisa. No se lo pierdan. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. También los invitamos a buscar el fanpage de Contraseña en Facebook. Hasta pronto.